Ya estoy grabando la clase de hoy, entonces hoy día vamos a ver, ya vamos a empezar a usar el segundo libro. Ya terminamos en toda esta semana de ver el anterior. A ver este, en las 3 semanas que faltan, creo. Entonces voy a compartir las diapositivas de hoy, que es un poquito larga, pero son bastantes imágenes y conceptos. Vamos a tratar de pasar eso rápido para hacer el mayor ejercicio posible. Listo. Entonces vamos a ver la unidad de geometría plana. Entonces, empezando por algunos conceptos sencillos, como era el punto, la recta y la semirrecta. La semirrecta que tiene un punto de origen, que se denomina origen normalmente, y en cambio en el otro lado se va hasta el infinito. La recta, en cambio, se va en infinito en ambos lados. Tenemos también conceptos de puntos colineales. Los puntos colineales son puntos que pertenecen a una misma recta, es decir, estos tres puntos están en una misma recta. Tenemos el segmento de recta, que es más que todo una recta que está delimitada por dos puntos, por el punto A y por el punto B, que se llaman los extremos de la recta, y tenemos que esta notación representa la longitud de ese segmento de recta. Tenemos también el punto medio de un segmento de recta, es la mitad, es un punto tal que esta longitud es igual a la de acá, es decir, está en la mitad de ese segmento. Tenemos ahora lo que denominamos como figura, para una figura F, lo que se denomina como convexidad. O sea, una figura es convexa, sí, solo sí, para cualquier par de puntos que están en la figura. La recta que une ambos puntos, bueno, el segmento de recta, mejor dicho, definido por ambos puntos, son por puntos que están incluidos en la figura. Es decir, por ejemplo, esta figura no es convexa porque si yo cojo estos dos puntos dentro de la figura y trazo la línea recta entre ambos, van a haber partes de esa recta, de ese segmento de recta, que están fuera de la figura. Entonces esta no es convexa, en cambio en esta sí, cualquier dos puntos que yo escoja, siempre va a haber una línea recta dentro, la recta, mejor dicho, va a estar completamente dentro de la figura. Entonces esta es convexa, esta no es convexa, se denomina cóncava o no convexa, como gusten. Entonces, también tenemos definición de congruencia entre figuras. Dos figuras son congruentes cuando son idénticas, tanto en forma como en tamaño. Es decir, que al hacer movimientos de rotación o traslación o reflejarse, al superponerse una con otra son idénticas. O sea, tienen la misma forma y tamaño y se utiliza este símbolo para demostrar que dos figuras son congruentes. También tenemos simetría. La simetría es tal que cuando una figura yo le dibujo una línea horizontal, bueno, una línea, divide la figura en dos partes, tales que ambas partes son congruentes, es decir, son idénticas. Y si no es simétrica, se denomina que una figura es asimétrica. Tenemos también que en rectas, tenemos que dos rectas son secantes, solo si se intersectan en un punto. ¿Se acuerdan que yo les dije en la anterior clase acerca del sistema de soluciones que dos rectas siempre se van a intersectar en un punto? Entonces, cuando son secantes, ¿y cuál es el único caso que no pase esto? Cuando dos rectas son paralelas. Entonces, dos rectas son paralelas cuando no se intersectan en un punto, ni en ningún punto, o cuando son las mismas, son coincidentes. La notación del paralelismo es esta notación que está aquí, dos barritas, y se lee L1 es paralela a L2. Entonces tenemos que si tenemos una recta en un punto, va a existir únicamente otra recta, solo otra recta paralela a la anterior va a pasar por ahí, solo una recta, una única recta paralela a la de acá. Entonces, no van a haber dos rectas paralelas a esta recta que pasen por este punto, solo va a haber una. Tenemos propiedades del paralelismo, o sea, toda recta es paralela a sí misma. Si una recta es paralela a la otra, aquella es paralela a la primera. Tenemos la transitividad. Si una recta es paralela a otra y esa es paralela a otra más, entonces las dos primeras son paralelas. Y
todas las rectas paralelas entre sí tienen la misma dirección. ¿Se acuerdan que yo les dije que cuando dos rectas eran paralelas, cuando tenían la misma pendiente? Bueno, básicamente eso es la dirección de una recta, la pendiente. Y podemos saber que dos rectas coincidentes son paralelas. O sea, coincidentes me refiero a que son la misma. No puedo dibujar eso ahí. Pero esas también son paralelas. Tenemos dos rectas son oblicuas. Son aquellas que se intersectan en un punto P. Determinan cuatro ángulos cuyas medidas son mayores o iguales o menores o iguales, bueno, mayores iguales que 90 o menores iguales que 90. Por ejemplo, estas son dos rectas oblicuas. En cambio, son perpendiculares cuando estos dos ángulos son congruentes, es decir, son iguales, este con este. Entonces, la única forma de que esos dos ángulos sean congruentes, recordemos algo que les quiero decir en estas dos rectas oblicuas, es lo siguiente. Esta suma de estos dos ángulos, este ángulo más este ángulo, digamos que este es alfa y este es beta, alfa más beta debe sumar 180 porque este es un ángulo llano, un ángulo plano. Entonces este ángulo más este ángulo debe sumar 180. Entonces para que sean congruentes, quiere decir que este ángulo es igual a este ángulo, es decir, la mitad de 180, 90. Entonces aquí hay 90, aquí hay 90. Entonces eso, cuando ocurre eso, se denomina que las dos rectas son perpendiculares, es este caso que está aquí, y el símbolo para usar la notación es este símbolo que está aquí, y quiere decir que L1 es perpendicular a L2. Entonces, de nuevo, si tengo una recta y tengo un punto, va a existir una única recta perpendicular a la que está aquí que pase por este punto. Solo una única. Ya. Entonces, y para demostrar un ángulo perpendicular, normalmente se usa este cuadradito en el ángulo para decir que ese ángulo es perpendicular. Que ese ángulo es 90 grados, que digo. Ya. Entonces, también tenemos que propiedades, que si una recta es perpendicular a otra, es perpendicular a la primera. Si dos rectas se intersectan, al intersectarse, como les dije, forman ángulos congruentes, adyacentes, es decir, son iguales. La única forma es que sean 90-90, entonces son perpendiculares. Y los lados de un ángulo recto, o sea, si tengo un ángulo recto, mejor dicho, si los extiendo, también forman un ángulo recto acá. También, o sea, se denotan rectas perpendiculares también. Entonces también tenemos que en propiedades que si una es paralela, L1 es paralelo a L3 y L2 es paralelo a L3, es decir, estas dos paralelas perpendiculares, dos rectas son perpendiculares con respecto a otra recta, entonces esas dos rectas tienen que ser paralelas y que si una recta intersecta a una de dos paralelas, también tiene que intersectar a la otra. Si una recta cualquiera, si tengo dos rectas paralelas y una intersecta a esta recta también deberá intersectar a la primera, a la de arribita. Ambas tienen que intersectar. Ya. Ahora vamos a ver ángulos, que ya vimos en el capítulo 5, pero también pero lo vimos superficialmente, tenemos que ver nuevos conceptos, empezando con el concepto de la bisectriz. La bisectriz es el conjunto de todos los puntos que equidistan de ambos lados. Esta bisectriz está a igual distancia de este lado como de este lado, es decir, que si yo trazo una perpendicular al lado A, esto se conoce como el concepto de distancia. Y si yo trazo en ese mismo punto la perpendicular al lado B, al lado que está acá, entonces estas dos distancias son iguales. Normalmente para demostrar que dos lados son iguales, le pongo una rayita indicando que estos dos lados son iguales. Además, como sabemos, debido a eso, me va a dividir este ángulo en dos partes iguales. El ángulo A o B me lo va a dividir en dos partes iguales. Este punto digamos que se llama D. Tenemos que A o D es igual a D o B. Estos ángulos son iguales. Esa es la bisectriz. Tenemos que la bisectriz de ángulos adyacentes son perpendiculares entre sí. Es decir, si yo tengo, digamos, estos dos ángulos, alfa, y acá tengo beta. Si yo saco las bisectrices de ambos ángulos, esas bisectrices
van a ser perpendiculares. Es decir, entre ambas va a haber un ángulo de 90 grados. Es muy fácil de demostrar porque yo sé que este ángulo es la mitad de alfa y este ángulo es la mitad de beta. Y como yo sé que alfa más beta es 180, entonces alfa más beta medios, alfa medios más beta medios, tiene que ser 90. Entonces por eso aquí hay 90 grados entre las dos bisectrices. También tengo que la bisectriz de ángulos opuestos por el vértice pertenecen a la misma recta, es decir, si tengo un ángulo, recordemos que los ángulos opuestos por el vértice son idénticos, y si yo saco la bisectriz de ambos ángulos, van a pertenecer a la misma recta, o sea, son la misma recta. También es no es tan difícil de demostrar, pero es un poquito más complejo. También tenemos clasificación de ángulos según su medida. Tenemos ángulo agudo si es entre 0 y 90, recto si mide 90, obtuso si es más de 90 y menos de 80, llano si mide 180 y completo si mide 360. Y el llano es el ángulo que estamos aquí, que sabemos que es el ángulo plano también llamado. Básicamente 180 grados. Por eso decimos que estos dos ángulos sumados me dan 180 grados. Lo fue lo que les dije acá, si mal no me equivoco. Aquí. Estos dos ángulos suman 180, porque forman el ángulo plano, el ángulo llano. Tienen que sumar 180 grados. Tenemos también estos de aquí, que es muy conocido, que es clasificación de ángulos de acuerdo a su posición, sea dos rectas, en este caso no necesariamente paralelas, y tengo una recta secante que intersecta ambas rectas. Entonces voy a tener lo siguiente. Voy a tener que van a existir estos 8 ángulos que están aquí. Están nombrados con letras griegas, tal y como se ve ahí. Y puedo ver que los externos, los ángulos externos son los ángulos que están fuera en la parte externa, estos 4 mejor dicho. Los internos son los que están aquí en la parte interna, entre las dos rectas. Los correspondientes son los ángulos, el de aquí con el que está aquí abajo. Es decir, lo que están en la misma posición, en las dos intersecciones de las dos rectas. Entonces aquí este alfa es igual a este, bueno, no es igual, mejor dicho, en este alfa es correspondiente a este epsilon, este beta a este zeta, este gamma a eta y este de aquí delta a teta. Entonces esos son los correspondientes. Los alternos externos son beta y eta, por ejemplo, este beta con este eta que está acá, y alfa y teta. Y los alternos internos son este gamma con este zeta, los que están aquí, y el beta con el epsilon, estos que están acá. También tengo los ángulos conjugados externos, que es beta y teta. Beta es este, teta es este, que normalmente, bueno, en este caso, y alfa y eta, que es este, con este que está acá. Y los internos, que son delta y epsilon, y no, este es gamma y epsilon y este es delta y zeta. Ya. Ahora, ¿qué es lo interesante? Lo interesante es que en el caso de que L1 y 2 sean paralelas, en ese caso se verifica que todos estos pares de ángulos, los ángulos correspondientes, los ángulos alternos externos y los alternos internos son iguales. Los pares de ángulos son iguales, mejor dicho. Los pares de ángulos son iguales. Entonces eso quiere decir que alfa es igual a epsilon, beta es igual a zeta, delta a eta y así sucesivamente. Todos estos pares de ángulos son iguales. Y estos de acá son suplementarios. Son suplementarios. Esta está repetida. No es la que está ahí. Está repetida. Son suplementarios. Es decir, si yo sumo beta más teta, es decir, este más este tiene que darme 180, alfa más eta también, y los de acá también. Entonces, todos estos ángulos serían iguales en caso de que sean paralelas. En caso de que L1
sea paralela a L2. Entonces estos pares son iguales y estos son suplementarios. Es decir, suman 180. También tengo propiedades de ángulos. Una muy interesante y muy importante es que, como les dije, los ángulos opuestos por vértice son iguales. Es decir, si tengo estas dos intersecciones, este ángulo tiene que ser igual al que está acá. Si dos ángulos alternos internos son congruentes, entonces los otros ángulos alternos internos también lo son. Es decir, si estos dos ángulos son iguales, los de acá también tienen que ser iguales. Obviamente, si estos dos son iguales es porque aquí hay 90 grados, 90 y 90, como ya vimos. Acá también debería haber 90 y 90. Esto es lo que les dije. Los ángulos internos a un mismo lado de la recta transversal. Los ángulos internos, estos dos, son suplementarios cuando son paralelas de nuevo. Estos dos, este con este son suplementarios. Y los ángulos también externos de un mismo lado, que son este con este, también son suplementarios. Y toda recta transversal, lo que vimos ahorita, toda esta que está aquí, es la propiedad, estas dos propiedades que están aquí. Los alternos internos son iguales y los alternos externos serán iguales cuando L1 es para L2. O sea, cuando L1 es para L2, según los colores que pueden ver, todos los que son azules son del mismo medida. Estos azules estos cuatro son de la misma medida. Y todos estos que son rojos son de la misma medida. Y un azul con un rojo te da 180. Básicamente eso es lo que se puede ver también gráficamente ahí. Cuando son paralelas L1 y L2. Entonces aquí tenemos algunos ejercicios de ángulos. Me dicen que en esa figura se muestran tres rectas secantes al punto O. Serían esta y esta. Y me piden el valor de X. O sea, del ángulo X, ¿a qué va a ser igual? Entonces, ¿qué puedo obtener ahí? Pues primero puedo ver los opuestos por el vértice. Puedo ver que θ más 20, este ángulo que está aquí, debe ser igual a alfa. Entonces, θ más 20, θ más debe ser igual a alfa. También puedo ver que θ tiene que ser igual a X alfa. Y también tengo que estos tres lados, X alfa más 100 más alfa, tiene que sumar 180. Porque es un ángulo llano. Se dan cuenta que este es un ángulo llano. Entonces X alfa más 100 tiene que ser igual a 180. Es decir, X más 1 por alfa. Aquí saco factor común alfa. El 100 lo paso a restar. Tiene que ser igual a 80. Entonces aquí tengo esto. Acá puedo obtener el valor de alfa con respecto a θ. Sí. Entonces aquí, por ejemplo, yo puedo decir que a ver, ¿qué puedo hacer aquí? Por ejemplo, aquí este θ lo puedo reemplazar acá. Sería X alfa más 20 es igual a alfa. Entonces yo puedo ver que, interesante. Entonces aquí yo puedo ver que X alfa, X menos 1 alfa. No, mejor no. Entonces aquí yo lo que podría hacer, ya sé. Entonces yo puedo despejar X alfa decir que es igual a alfa menos 20. Y ese lo puedo meter acá. Ya así voy a obtener el valor de alfa. Entonces, por ejemplo, aquí X alfa. Regreso a cargar, mejor dicho. Déjame borrar esto. Entonces, básicamente estoy jugando con sustituciones. A ver qué puede salirme en la respuesta. ¿Dónde me puede salir la respuesta? Entonces, por ejemplo, yo metí este θ aquí. Θ es igual a X alfa. Aquí en θ más 20. ¿Ya? Entonces ahí obtuve que X alfa es igual a alfa menos 20. Entonces aquí reemplazo ese X alfa. Alfa menos 20 más alfa es igual a 80.
Entonces 2 alfa es igual a 100. Alfa es igual a 50. Entonces ya tengo una respuesta. Y la otra la puedo sacar en esta que está aquí. Entonces yo sé que x alfa más alfa era igual a 80. X alfa más alfa igual a 80. Yo sé que alfa es 50, entonces sería 50x más 50 es igual a 80. Entonces 50x es igual a 30. X es igual a 3 quintos. Entonces esa es la respuesta. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en este caso, lo único que hice fue igualar los opuestos por el vértice. Este con este con este. Y bueno, aquí este 100 no era necesario, pero obviamente también está acá el 100. Y esta suma tiene que darme 180, que fue la que está aquí. Entonces, este pues opuesto por el vértice, opuesto por el vértice. Y este es suma de ángulos llanos, tiene que darme 180. Y ahí jugué. Y este de aquí es igual, no parecen igual. Y te queda así. Ya listo, entonces vamos a hacer el siguiente. El siguiente me dicen que hay dos rectas paralelas y me piden hallar el valor de y. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Recordando, yo sé que estos son alternos internos, entonces tienen que ser iguales. Entonces, yo sé que 3x menos 20 tiene que ser igual a y. Yo sé que este tiene que ser igual al que está acá, porque son paralelas. Y entonces, estos dos, como es un ángulo llano, aquí, una línea recta, tienen que sumar 180. Entonces, es decir, 2x más 3x menos 20 tiene que darme 180. Entonces 5x, este menos 20 pasa a sumar, tiene que darme 200. X es igual a 40. Sí, x es igual a 40. Entonces ya tengo x, puedo acá sacar y, porque es lo que me piden. Y va a ser igual a 3 por 40 menos 20. Y va a ser igual a, entonces sería 3 por 40 de 120 menos 20. Entonces y sería igual a 100. Entonces esta es la respuesta que está aquí. ¿Ya? Entonces, ¿alguna pregunta está ahí, por favor? Si tienen alguna duda, pregunten. Con respecto al proceso realizado, estos son ejercicios de la tutoría de la, de la, de la, de esta semana. Por favor, si tienen alguna duda, pregunten. Y si no, entonces... Mister, disculpe, ¿puede repetir? Usted dijo que esto es de una tutoría. Sí, es la tutoría de esta semana, la de hoy, mañana y pasado mañana. Bueno, hoy, lunes y viernes. Que ya están subidas. Entonces, continúo. Tenemos ahorita lo que se llaman las poligonales, polígonos. Entonces una poligonal es una línea continua que tiene que son segmentos de rectas de diferentes direcciones, como por ejemplo este. Ahora, si yo uno el último con el primero, es decir, hago el último con el primero, tendré una poligonal cerrada, porque regresa al inicio, de n lados, cuando n tiene que ser mayor o igual que 3, no tiene sentido usar de dos vértices para hacer un polígono. Entonces, los puntos P1, P2, Pn se denominan vértices, es decir, estos serían P1, P1, P2, P3, P4 y P5 serían los vértices. Y los segmentos P1, P2, P2, P3, P3, P4, P4, P5 y P5, P1 son los llamados lados de la poligonal. Si los lados solo se intersectan en los vértices, es decir, no existe esto, por ejemplo, yo digo aquí, tengo aquí este P1, este P2, este P3, y aquí tengo P4. Esta intersección, eso no existe. Entonces, si no existe eso, entonces divide el plano en dos partes que están aquí. En este interior y la exterior. Y la parte interior, unido con la poligonal, se denomina polígono simple.
Ahora, un polígono puede ser convexo y no convexo, como vimos anteriormente, pero ahorita solo vamos a trabajar con los convexos, así que se asumirá siempre que hablemos de polígono que es convexo. Tenemos lo que se denomina diagonal. Diagonal es un segmento de recta que une dos vértices. Por ejemplo, aquí estos dos vértices están unidos por este segmento de recta que es la diagonal. Y en un polígono, las diagonales están en su interior, casi todas. Bueno, todas mejor dicho, en un polígono convexo. Ya asumimos que es convexo. Ya, tenemos también otro concepto que es el ángulo. El ángulo interior es un ángulo de cada uno de los vértices. Y también tenemos que si el lado lo ampliamos, lo extendemos, también podemos definir lo que se llama el ángulo exterior, que por ejemplo, este es el ángulo interior, digamos que es alfa, y tenemos el ángulo exterior, que es 180 menos alfa, porque es el suplementario, que es el suplementario del ángulo interior, mejor dicho. ¿Ya? Entonces, esos serían los ángulos internos y externos. Tenemos, y también aquí está el vértice, el lado, y esta es la diagonal. Estas son diagonales. Entonces tenemos que podemos nombrar los polígonos dependiendo del número de lados. Aquí están desde el 3 hasta el 20. Triángulo, cuadrilátero, etc. Y tenemos las siguientes propiedades de los polígonos. Primero, la suma de los ángulos internos. O sea, si yo saco todos los ángulos internos de un polígono, es decir, serían este y este, la suma de todos esos ángulos va a depender únicamente del número de lados. Por ejemplo, en este caso son 5 lados. Entonces, si quisiera sacar cuánto suman esos 5 ángulos, tendría que usar esta fórmula, es decir, 5 menos 2, donde n es el número de lados. Por 180, 3 por 180, que es igual a 540. Entonces, la suma de las medidas de un ángulo, de un polígono que tiene 5 lados es 540. Y en ese caso solo depende, como les digo, solo depende del número de lados. Aquí también podemos ver que la suma de los, de nuevo, no hemos visto, la suma de los ángulos internos de un triángulo, el triángulo tiene 3 lados, serían 180. 1 por 180, 180. La suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Ahora, si queremos también asimismo sacar todos los ángulos externos, por ejemplo, aquí saco el externo, aquí saco también el externo de todos los ángulos, de todos los ángulos internos, y los sumo. En ese caso, la suma siempre va a ser constante, no importa el número de lados, siempre va a ser constante e igual a 360, siempre. La suma de los ángulos externos. Tenemos que de un vértice se pueden trazar solamente n-3 diagonales. Por ejemplo, de este vértice puedo trazar solo 2 diagonales, esta y esta. Bueno, de este vértice solo serán estas dos. O porque obviamente esta no cuenta, con el mismo no cuenta y con el del lado tampoco porque eso serían lados. Entonces, de un vértice de n lados, bueno, de un polígono de n lados se pueden trazar n-3 vértices. Y el número de diagonales que se pueden trazar, esto aquí está mal, pero acá está. El número de diagonales que se pueden trazar en un polígono de n lados es n por n-3 sobre 2. Entonces, por ejemplo, en este polígono, si dibujo todas las diagonales, voy a ver que van a ser, sería 5 por 2 sobre 2, 5 diagonales. Entonces aquí las puedo ver que sería esta, faltaría nomás esta, 1, 2, 3, 4, falta una, ya, y esta. Entonces esas serían las 5 diagonales, por ejemplo. Ya. También tenemos ahora un concepto muy importante que es simetría y semejanza. Bueno, primero vamos a ver el concepto de polígono regular. Un polígono regular, sí, solo sí, tiene sus lados de igual longitud y sus ángulos de igual medida. Básicamente, por ejemplo, el triángulo equilátero es el polígono regular de 3 lados y el cuadrado es el de 4 lados. Semejanza y congruencia. Entonces, cuando dos figuras
guardan cierta proporcionalidad, es decir, mantienen la misma forma, solo que en casos tienen la misma forma, pero a veces se agrandan o se hace más pequeño. En ese caso se denominan que son figuras semejantes. El símbolo de semejanza va a ser este. En cambio, si las figuras tienen el mismo tamaño y la misma forma, es decir, aparte de la misma forma, también son exactamente el mismo tamaño, se denominan congruentes. Y el símbolo a utilizar es este que está aquí. Tenemos un teorema muy importante que se llama el teorema de Tales. Entonces, el teorema de Tales me dice lo siguiente, que si tengo al menos un conjunto de tres rectas paralelas, en este caso sería A, B y C, son paralelas. Si yo tengo que estas rectas paralelas están intersectadas por dos rectas normales, transversales, entonces las rectas paralelas determinan en las rectas transversales segmentos de proporciones correspondientes. Es decir, que AB, por ejemplo, AB sobre AB' va a ser igual a ABC sobre B'C, C', mejor dicho. O sea, esto sobre esto va a ser igual a BC sobre B'C' y va a ser igual a AC, o sea, este sobre A'C'. O dicho de otra manera, AB sobre AB', A'B', no es lo mismo que estaba. Así sí es lo mismo. Entonces, así, ese es el conocidísimo teorema de Tales. También tenemos un corolario que es como que si tratáramos al punto de intersección entre ambas rectas secantes, como que si fuera otra recta paralela. Es decir, también me permite dividir las rectas secantes en segmentos de proporcionalidad igual. Por ejemplo, en este caso, de CO sobre OA, es aquí OA'. Ahí aquí es OA. Entonces déjenme copiarlo mejor aquí abajito. CO, o sea, esta, sobre esta de acá, es igual a C'. Ah, no está bien. Me confundí, no alcancé a ver bien. Ya, es que este de acá es C. Ajá, CO, ahí sí, CO sobre OA. O sea, este segmento sobre este de acá es igual al CO', C', o sea, entre este punto y esta recta paralela, igual que CO, C', sobre OA'. Entonces, son los segmentos que están definidas entre las dos rectas paralelas o entre el punto de intersección y las rectas paralelas, que las proporciones son iguales. Aquí también podría sacar, por ejemplo, que CB, que es este segmento que está aquí, sobre BO, tiene que ser igual a C', B', sería este que está acá, sobre B'O. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, así también se puede obtener el teorema de Tales. Entonces, aquí tenemos algunos usos, algunos ejercicios para resolver, como el teorema de Tales. Por ejemplo, tengo el siguiente bosquejo. Me dicen que L1 es igual a L2. Es que paralelo, que digo, L1 es paralelo a L2. Y que de O a A hay 2x más 12. De A a B hay 4x. De OC, este segmento mide 5x más 8. Y CD 4x más 1. Entonces tengo este gráfico y me piden hallar el valor de x y luego las longitudes de dichos segmentos. Entonces, ¿cómo haría esto? Pues recordando el teorema de Tales, yo sé que si yo divido OA, o sea, entre el origen y esta línea paralela, sobre OC, no, mejor, OA sobre AB, entre estas dos paralelas, en esta recta, va a ser igual a lo mismo, pero en esta recta de acá, OC sobre CD.
Daba igual. Bueno. Entonces, déjenme mejor dicho, acá arriba. Para tener espacio. Entonces, ese sería el teorema de Tales aplicado, OA sobre AB es igual a OC sobre CD. Entonces, aquí yo veo que OA vale 2x más 12. AB vale 4x. OC vale 5x más 8. Y CD vale 4x más 1. Entonces aquí puedo hacer el producto en cruz. Puedo ver que me va a quedar 4x más 1 por 2x más 12 es igual a 4x por 5x más 8. Entonces aquí hago este producto y me queda 8x cuadrado. Me queda 4 por 12 es 48 más 2, 50x. Más 12 es igual a 20x cuadrado más 32x. Entonces aquí estoy ya resolviendo una ecuación cuadrática prácticamente. Entonces aquí este 0 es igual a, todo esto lo paso a la derecha. 20 menos 8 es 12, x cuadrado, menos 50 menos 30, no, menos 50 más 32 es menos 18x. Y el más 12 pasa como menos 12. Entonces aquí yo puedo dividir todo para 3. Para 6, mejor dicho. 2x cuadrado menos 3x menos 2. Entonces aquí yo tengo que 0 es igual a 2x menos 2x más menos aquí, menos por menos a más sobre 2. Entonces dos números que multiplicados me den 4 y que restados me den 3. 4 y 1. Entonces yo aquí veo que ya. Yo aquí veo que sería, esto se puede simplificar y me va a quedar que x es igual a 2 y x es igual a menos 1/2. Entonces, aquí yo puedo notar algo, que si yo escojo x igual a menos 1/2, AB mide 4 por menos 1/2, es decir, mediría menos 2, lo cual aquí no tiene sentido. No puede medir menos 2, tiene que ser positivo, es una medida. Entonces, en este caso, no, esta solución no es válida. Entonces, la solución única es 2. Y yo puedo reemplazar entonces para obtener OA, que sería 2 por 2, 4 más 12, 16. AB, que sería 4 por 2, 8. O C, que sería 2 por 5, 10 más 8, 18. Y CD, que sería 2 por 8, 4, 8 más 1, 9. Y esa sería la respuesta en este caso. Las longitudes y el valor de x. Entonces acá tengo otro, que asimismo me dicen que estas dos son paralelas. L1 es paralelo a L2, que es paralelo a L3. Y me piden hallar el valor de x. Entonces yo aquí mismo puedo usar tales. Puedo decir que esta longitud, por tales, yo sé que esta longitud sobre esta longitud va a ser igual a esta sobre esta. Entonces sería 8 sobre 24 es igual a x sobre 15. Entonces aquí despejo x, sería 8 por 15 sobre 24. Aquí sería tercera 5, tercera 1, claro, tercera 8, octava 1, octava 1, entonces sería igual a 5. Por lo tanto, x mediría 5 unidades. Y esa es la respuesta en este caso. Entonces, así se resuelven problemas usando el teorema de Tales. Básicamente lo que me dice es que estas longitudes entre las dos paralelas son proporcionales para todas las rectas secantes que están ahí.
Por eso este sobre este va a ser igual a este sobre este. Y también si fuera el punto de unión, también se puede considerar como si fuera ahí también una recta paralela. Entonces, preguntas con respecto a ahí, sino para poder continuar. ¿Tiene alguna duda? Si son proporcionales, significa que 8u es la misma medida que x. No, no la misma medida. Proporcionales quiere decir que esto, medida dividida para la de acá abajo, es igual a esta dividida para la de acá abajo. Por eso es lo que está aquí. 8 sobre 24 es igual a x sobre 15. Recordemos proporcionales, cuando estamos hablando de proporciones, estamos hablando de que dos razones son iguales. Y razones, recordemos que era división entre dos cantidades. Entonces, básicamente lo que son iguales es la división entre estas dos cantidades. Entre 8 sobre 24 y x sobre 15. Y ahí hago esta igualdad y ahí despejo x. 8 no es igual a esto de aquí, no es igual a esto de acá. Eso no es verdad. 8 es igual a 8 sobre 24 es igual a x sobre 15. Eso sí es verdad. Y ahí puedes ver que x tiene que ser 5 unidades. Ah, ya, gracias, mister. Listo, de nada. Entonces, continuando, yo puedo ver, bueno, ahorita vemos polígonos congruentes y semejantes. Vemos que sean P1, P2, Pn los vértices de un polígono de n lados y Q1, Q2, Qn los vértices de otro polígono de n lados son semejantes y cumplen las siguientes propiedades, que la razón, aquí tenemos la razón entre los lados correspondientes son iguales, y esto quiere decir que los ángulos también van a ser iguales, o sea, todos los ángulos del polígono van a ser iguales entre sí. Y también tenemos la definición de que son congruentes si se cumple lo de acá arriba, pero no solo que son iguales las razones, sino también los lados son iguales. Básicamente congruentes, como ya vimos, congruentes quiere decir cuando son idénticos, completamente idénticos, en longitud y en medidas de ángulos. Ahora vamos a ver triángulos. Tenemos que un triángulo es un polígono de 3 lados. O sea, todo lo que hemos visto de polígonos también cumple triángulos, solo que en este caso son 3 lados. Si tengo 3 puntos no colineales, recordemos, colineales quiere decir que están en una misma línea, no colineales quiere decir que no están en una misma línea. Entonces, esto determinará un triángulo ABC, cualesquiera 3 puntos no colineales. Podemos ver que están divididos según su longitud de lados en escalenos, si no tiene lados congruentes, es decir, los 3 lados son iguales, diferentes que digo. Isósceles, si tiene 2 lados congruentes, 2 lados iguales. Y equilátero, si es un triángulo isósceles con 3 lados congruentes. También tengo el que también se pueden dividir según la medida de sus ángulos en rectángulo, acutángulo, equitángulo y obtusángulo. Rectángulo si tiene un ángulo recto, acutángulo si tiene 3 ángulos agudos, equiángulo si tienen 3 ángulos iguales, congruentes, y obtusángulo si tiene un ángulo mayor que 90, es decir, un ángulo obtuso. Entre las propiedades de los ángulos, de los triángulos, tenemos que la suma de las medidas de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo si no es 90. Recordemos que yo les dije que la suma de de los ángulos de un triángulo, es 180. Entonces, si este ángulo mide 90, entonces los dos restantes deben sumar 90 para que así sumado con el 90 que está aquí, de 180. Entonces, los ángulos agudos de un triángulo rectángulo suman 90. Los ángulos interiores de un triángulo equilátero tienen que medir 60 porque son todos iguales. En todo triángulo, la medida exterior de un ángulo, o sea, la medida del ángulo exterior es igual a la suma de las medidas de los ángulos interiores no contiguos. Es decir, si yo quiero saber este ángulo exterior, digamos que es beta, este ángulo va a ser igual a la suma de los ángulos interiores. Pongámoslo aquí. Mejor pongamos este de aquí, no, pongámosle gamma. Los ángulos interiores no contiguos. Es decir, alfa más beta es igual a gamma, básicamente. Estos dos
sumados te da el ángulo de acá exterior. De nuevo, todo esto se da porque los ángulos interiores de un triángulo suman 180. Entonces, por eso estos dos tienen que ser igual que lo de acá. La suma de los dos. También tengo que la medida del ángulo exterior es mayor que cualquiera de los dos interiores no adyacentes, que la suma de la medida de los ángulos exteriores de cualquier triángulo es 360. Esto ya vimos que se cumple para cualquier polígono de cualquier lado, de cuantos quieras lados. Y todo triángulo equiángulo es equilátero y viceversa. Es decir, si un triángulo tiene igual ángulos, va a tener igual lados. Y si un triángulo tiene igual lados, va a tener igual ángulos. O sea, medidas de lados, medidas de ángulos. Tengo ahora también conceptos de triángulos, que es la bisectriz. Recordemos que es la bisectriz. Si yo trazo las tres bisectrices de los tres ángulos de un triángulo, se van a intersectar en un punto llamado incentro, determinado por I, y ese punto es el centro de la circunferencia inscrita al triángulo. La mediatriz, si yo tengo un segmento de recta, digamos que es este segmento que está aquí, digamos que es el segmento AB, la mediatriz es los puntos tales que equidistan de A y de B, o sea que están a igual distancia de A y de B. Básicamente se obtiene graficando la perpendicular del segmento que pase por el punto medio, es decir, aquí es el punto medio, y grafico la perpendicular. Entonces, esa es la mediatriz. Las tres mediatrices de los tres segmentos del triángulo se intersectan en un punto llamado circuncentro, determinado como O, y es el centro de la circunferencia circunscrita. O sea, esta circunferencia roja que está aquí. También tengo lo que se llama altura. Las alturas existen tres, cada una relativa a un lado. Si yo digo que es relativa a un lado, quiere decir que es perpendicular a ese lado y que pasa por el vértice el vértice opuesto al lado. Entonces así puedo graficar tres alturas. Las tres alturas se intersectan en un punto llamado ortocentro, denotado por H. Y finalmente también tengo lo que se conoce como mediana. Mediana es un segmento de recta que va desde un punto del vértice hasta el punto medio de un triángulo, del lado opuesto, hasta el punto medio. Si dibujo las tres medianas, voy a obtener que se intersectan en un punto llamado baricentro, que se representa por G. Y este punto es también denominado, coincide, mejor dicho, con el denominado centro de masa o gravedad de un triángulo. Entonces también tenemos algunos teoremas de los triángulos, que la suma de las medidas de los ángulos interiores de un triángulo es lo que les he dicho ya varias veces. La suma de los ángulos interiores de un triángulo mide 180. También tenemos lo que se conoce como desigualdad triangular, que la suma de las longitudes de dos lados cualesquiera es mayor que la del tercer lado. Esto siempre se cumple si tengo un triángulo cualquiera y este mide A, esto mide B y esto mide C. Voy a tener que A más B tiene que ser mayor que C. O sea, si sumo dos lados, C más B tiene que ser mayor que A, tiene que ser mayor al otro lado. Y A más C, tiene que ser mayor a B. Tengo que en todo triángulo, a lados de longitudes iguales se oponen ángulos de medidas iguales. Si tengo dos lados que son iguales en un triángulo, quiere decir que esos dos ángulos opuestos tienen que ser iguales. La medida, es que el punto medio, si yo tengo un triángulo rectángulo, el punto medio equidista, digamos que este es A, B, C, el punto medio de la hipotenusa equidista de A, de C y de B, de todos los vértices. O sea, está a igual distancia de los tres vértices. Y eso quiere decir que este punto es el circuncentro de la circunferencia circunscrita. Este puntito que está aquí. Es decir, en el triángulo rectángulo, el circuncentro, este puntito que vimos aquí, cae justo en el punto medio de la hipotenusa. Otra propiedad. Tengo que en un triángulo isósceles la altura, la mediana, bueno, también la mediatriz y la bisectriz del lado opuesto al ángulo principal son coincidentes. Es decir, si yo tengo un triángulo equilátero, en triángulo isósceles que digo, tengo este triángulo isósceles que está aquí.
Entonces, de este ángulo principal, si yo dibujo la altura, va a ser igual a la mediana, va a ser igual a la mediatriz y va a ser igual a la bisectriz. Entonces, en este caso son iguales. En el acá no serían iguales. Por ejemplo, la mediana sería por acá. La altura ya sabemos que es 90 grados. La mediatriz sería por acá. Serían diferentes. Pero en este caso, en este ángulo, sí son iguales las cuatro. La altura, mediana, mediatriz y bisectriz. Ahora, en el triángulo equilátero aún se cumple más todavía. En un triángulo equilátero, en cambio, las tres alturas, las tres medianas, las tres mediatrices y las tres bisectrices son idénticas y por lo tanto el incentro, el circuncentro, el ortocentro y el baricentro coinciden para un triángulo equilátero. Entonces, si yo en triángulo equilátero, yo le dibujo las alturas, entonces van a ser idénticas a las mediatrices, a las medianas y a las bisectrices de todos los ángulos y por lo tanto en este punto de intersección va a ser tanto el circuncentro como el baricentro, como el incentro, como el ortocentro. O sea, los tres van a estar en ese punto y se cumple que esta propiedad es de las medianas. Se cumple que AO es igual a 2/3 de, digamos que acá es de AD. O sea, de AO es igual a 2/3 de AD o también de OD es igual a 1/3 de AD. Entonces este punto lo divide en 2/3 y acá hay 1/3. Esas propiedades del baricentro, pero como ya dijimos que todos son idénticos, entonces también cumple para el incentro, circuncentro, etcétera, tanto altura también, en ese triángulo equilátero, solo en el triángulo equilátero. Esta propiedad sí cumple para todo triángulo, pero con respecto al baricentro nomás. También tenemos que en un triángulo rectángulo, la longitud de la altura relativa a su hipotenusa es la media geométrica entre las longitudes de dos segmentos que dicha altura define en la hipotenusa. Es decir, esto es demostrable fácilmente. Si yo tengo, quiere decir que si yo tengo un triángulo rectángulo, déjame ponerlo aquí. Tengo un triángulo rectángulo. Aquí está el ángulo recto. Entonces, si yo defino la altura aquí y quiero saber cuánto mide esto, esta es la altura h, que es la altura relativa a la hipotenusa. Esta es la hipotenusa. Entonces, ¿qué pasa si yo defino esta altura? Yo veo que aquí hay un ángulo. Este ángulo, yo puedo ver que aquí hay 90. Entonces aquí debería haber un beta, tal que beta más alfa es igual a 90, ya que este rectángulo es rectángulo. Aquí yo puedo ver que estos dos ángulos suman 90. Beta más este que está aquí suman 90, porque aquí vamos lo recto, entonces este tiene que ser de ley alfa. Aquí que como hay 90, acá también tiene que ser de ley beta. Entonces ahí yo puedo sacar dos, voy a decir este es A, B, C y este es D. Entonces yo puedo sacar dos triángulos semejantes, dos polígonos semejantes, como por ejemplo son este que está aquí, el A, D, B, aquí hay 90, aquí hay alfa y aquí hay beta. Y también el triángulo el triángulo B de C, que aquí hay alfa, aquí hay beta, y aquí hay 90. Entonces estos dos triángulos son semejantes porque tienen los mismos ángulos. Yo veo que las longitudes aquí, este mide H, esto digamos que mide A, y esto B. A es el segmento AD y B es el segmento DC. Entonces esta longitud mide A, esto mide B. Entonces este sería A, este sería H y este sería B. Entonces, entre estos dos triángulos yo puedo hacer algo muy importante que son relaciones de semejanzas, que es básicamente esto que vimos aquí.
estas igualdades entre triángulos, entre lados correspondientes. Entonces, yo puedo decir que este lado, A, dividido para este lado, H, tiene que ser igual a este lado, H, dividido para el de aquí, B. Entonces aquí yo puedo ver que AB es igual a H al cuadrado. Paso, multiplico en cruz. Y aquí puedo ver que H es igual a la raíz de AB. Entonces, eso es lo que me dice este teorema. Que la altura es igual a la media geométrica. Esto que está aquí, raíz de A por B, se denomina a veces media geométrica. Entre las longitudes de los dos segmentos, que dicha altura, o sea, este segmento definen en la hipotenusa dos segmentos, el AD y el DC, y las longitudes AB, A y B. Entonces, la media geométrica es igual a esa altura, a esta altura H que está aquí. Entonces, ahí está demostrado ese teorema con algo que ya vamos a ver usar mejor, que eso es muy importante, que son las semejanzas entre dos triángulos. Entonces, para determinar semejanzas y congruencias se tienen algunos criterios, empezando por criterios de lado, ángulo, lado. Primero los criterios de congruencias. Dos ángulos son congruentes cuando, por ejemplo, si tienen un ángulo de igual medida y formados dos lados de igual longitudes. Es decir, si tú tienes dos triángulos y si tú descubres que este ángulo es igual a este ángulo y que este lado es igual a este lado y este lado es igual al de acá. O sea, estos dos lados, este de aquí es igual a este es igual a este y este ángulo es igual a este. Entonces, ya con eso es suficiente para afirmar que ambos triángulos son congruentes. Es decir, este lado va a tener que ser igual de acá y estos ángulos de acá y este ángulo de acá. Entonces, todos son iguales. También tienes el criterio de ángulo, lado, ángulo. Es decir, si tienes dos triángulos mismos, es un poquito más pequeño. Y si descubres que este lado es igual al de acá, este ángulo es igual al que está aquí, y este ángulo es igual al que está acá. Entonces ya con eso, con estos dos ángulos y este lado que son iguales en ambos triángulos, ya es suficiente para concluir que estos dos lados tienen que ser iguales. Este tiene que ser igual a este y este tiene que ser igual a este. Y finalmente, bueno, el criterio de lado, 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 si descubres que los tres lados de los dos triángulos son iguales, pues obviamente serán congruentes. Para la semejanza tengo unos criterios más no tan fuertes, sino si dos ángulos son de igual medida, ya es suficiente para ver que dos triángulos son semejantes. Si yo tengo dos triángulos y veo que este ángulo es igual a este, y este que está aquí es igual al que está acá arriba, entonces ya con eso es suficiente para saber que estos dos triángulos son semejantes, es decir, todos sus ángulos son iguales, y lo importante es que cumplen las proporciones que están aquí de los polígonos semejantes, que es básicamente lo que más nos importa ahorita. Las proporciones de los lados correspondientes. También si tengo que tienen un ángulo igual y los lados de ese ángulo son proporcionales, es decir, se cumple este, también puedo concluir que son semejantes los dos triángulos. O si, obviamente, si se cumple el hecho de que, básicamente lo que les dije aquí como definición de semejanza, si se cumple esto, que es lo que está aquí, entonces van a ser semejantes los dos triángulos. También tengo lo que se llama el teorema de Ceva. El teorema de Ceva me dice que si yo trazo tres rectas desde un vértice hasta otro punto, desde un vértice hasta el lado opuesto, y las tres rectas se intersectan en un punto, entonces va a tener que se cumplir lo siguiente, que AF por BD por CE tiene que ser igual a AE por CD y por BDF. Y el de Menelao me dice que, que en este caso el triángulo, y yo dibujo una recta así, tengo que tener que CE por DB por AB es igual a EA por CD por BF. Teorema de Ceva y de Menelao. Entonces aquí tengo un ejercicio que me dicen que se conoce lo siguiente. También es de la tutoría. Me dicen que AB es paralelo a EF
que BC es perpendicular a AF, es decir, aquí 90 grados, y que DE es perpendicular a EF. Entonces, si me dicen que si X y Y están en relación de 2 a 7, entonces Y menos X es igual a... Ya, entonces aquí puedo ver lo siguiente. Puedo ver, por ejemplo, este ángulo que está aquí, digo que es alfa. Entonces yo por ángulos alternos internos, yo sé que este ángulo, como A y B y EF son paralelas, yo sé que este ángulo tiene que ser igual al que está aquí. Aquí también hay un alfa. Aquí yo puedo ver lo siguiente. Yo ya tengo que este triángulo, el triángulo DEF, lo voy a dibujar. Entonces, el triángulo DEF, DEF, y el triángulo BCA, yo tengo que este ángulo es igual al que está acá. Por aquí hay 90 y aquí 90. Yo tengo que este ángulo es alfa y este ángulo también es alfa. Entonces ya con esos dos ángulos que son iguales, yo sé que estos dos triángulos son semejantes. Por lo tanto, este ángulo también va a ser igual al que está acá. Digamos que aquí es beta y aquí también va a haber beta. Entonces estos dos triángulos son semejantes. Es decir, este ángulo X, que bueno, no es beta, de hecho es X. Aquí está X. Entonces aquí está X. Entonces, por lo tanto, acá también debe ser X. O sea, aquí está X también. Y yo veo que como X y Y están en un mismo, en esta recta, entonces tengo que tener que X más Y debe ser igual a 180 grados. Y como X y Y, acá tengo otra relación, que X y Y están en relación de 2 a 7, recordando eso de ahí, quiere decir que X sobre Y es igual a 2 séptimos, recordando de razones. Entonces aquí yo puedo despejar, puedo decir que, por ejemplo, X es igual a 2 séptimos de Y. Entonces aquí esto lo puedo reemplazar acá. Me va a quedar 2 séptimos de Y más Y es igual a 180. Sumado todo esto me va a quedar 9Y séptimos es igual a 180. Entonces Y me va a quedar que es igual a 180 sobre 9 por 7. Y va a ser igual a novena 1, novena 20. ¿Sí? Y 20 por 7, 140. Y esa es la respuesta. 140. No, ¿qué es que hago? No es 140 lo que me piden. Me piden es Y menos X. Y menos X es igual a 140 menos, X no lo he sacado, X es igual a 2 por 7 por 140, sería séptima 1, séptima 20, 40, entonces 140 menos 40 es igual a 100. Ahora sí, esa es la respuesta. 100 grados. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Si tienen alguna pregunta, por favor, háganla. Entonces, si no hay más preguntas, puedo continuar. O bueno, alguien quiere hacer una pregunta. Entonces, se dan cuenta que lo que usé fue en semejanza de triángulos. Darme cuenta de que estos ángulos son iguales por alternos internos. Este aquí 90, aquí 90, porque me dicen que son perpendiculares. Aquí me dice. Entonces ya tengo dos ángulos iguales. Tengo que el otro ángulo tiene que ser igual. Entonces este X tiene que estar aquí arriba. Entonces estos dos ángulos tienen que sumar 180. Y usando la relación entre ambos, puedo obtener Y, luego obtengo X y ahí obtengo la respuesta, que sería 100. Entonces continúo con más ejercicios. Acá tengo más triángulos. Entonces, aquí tengo dos formas de hacer. Yo podría usar tales, como ya vimos, o semejanza de triángulos, que es básicamente lo mismo. Entonces voy a usar tales, claro, semejanza de triángulos. Puedo ver, debido a que estas dos son paralelas, yo puedo ver que este ángulo es igual a este ángulo. Y este ángulo es igual a este ángulo. Por lo tanto, los triángulos
ADE, mejor dicho, aquí le pongo, el triángulo ADE tiene que ser semejante al triángulo, creo que así era, al triángulo ABC. Entonces, este triángulo AD tiene que ser semejante al triángulo ABC. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que como vimos, las razones entre los lados correspondientes son iguales. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo el triángulo AD. Tengo el triángulo ADE y el triángulo ABC. Entonces, las razones entre lados correspondientes tienen que ser iguales. Es decir, ahí tengo que ver qué tengo. Tengo AB, tengo BC, tengo AD y me piden DE. Entonces veo que puedo relacionar AD. Voy a tener que AD sobre AB es igual a DE sobre BC. ¿Se dan cuenta? Estoy relacionando los lados correspondientes. AD sobre AB tiene que ser igual a DE sobre BC. Entonces aquí puedo despejar DE. Entonces aquí puedo tener DE. Tiene que ser igual a AD por BC sobre AB. Entonces AD es 4, BC es 8, AB es 10. Entonces aquí me queda 32 sobre 10 es igual a 3,2 unidades. Entonces DE mide 3,2 unidades. Entonces usé semejanza de triángulos. Acá tengo otro ejercicio. Me dicen que si DE es paralelo a BC, de nuevo es lo mismo básicamente. Este ángulo tiene que ser igual que este acá porque son paralelos. Y este ángulo, que parece que es 90, pero no hay que fijarse, es igual al de acá. Entonces ya con esos dos ángulos, yo sé que el triángulo AED es semejante al triángulo ACB. Entonces tengo aquí los dibujos por más comodidad. Tengo que el AE, no, ¿qué hago? ADE es semejante al triángulo ABC. Entonces yo aquí puedo ver, me piden hallar DE, entonces tendré que relacionar DE. Tengo BC, este aquí. Tengo AB, este que está aquí. Tengo DB. Ya, entonces yo puedo ver que puedo relacionar, como tengo D, quiero DE, voy a relacionar AB, porque ya lo tengo, sobre AD. Por ejemplo, la relación sería AB. AD sobre AB. AD sobre AB tiene que ser igual a DE sobre BC. Entonces relaciono este sobre este. Tiene que ser igual a este sobre este, que es lo que está aquí. Y AD no tengo la medida, pero la puedo sacar. Puedo ver que AD en el gráfico es igual a AB menos BD. AB es 40 y DB es 16. Entonces ahí veo que esto me va a quedar 24. 24, ¿no? Sí. Entonces ya puedo obtener DE. DE me va a quedar igual a AD por BC sobre D sobre AB. Entonces AD ya veo que es 24. BC es 15. Y AB es 40. No, a ver, esperen. Ajá, y despejo BE, BC por AD. Ajá, está bien. Y AB es 40 sobre 40.
Entonces aquí puedo sacar quinceava directamente, digamos que es... Ah, no, no, esto no se puede sacar quinceava. Quinta, 8. Quinta, 3. Octava, 1. Octava, 3. 3 por 3, 9. Entonces la longitud de E es de 9. 9 pies, en este caso. ¿Ya? Entonces de nuevo usé semejanza de triángulos. Semejanza para relacionar dos razones de dos ángulos correspondientes. ¿Ya? Entonces continúo porque ya se acaba el tiempo. Finalmente tenemos también lo que conocemos en triángulos rectángulos como ley y teorema de Pitágoras. Recordamos que la suma de los cuadrados de la hipotenusa, bueno, la suma de cuadrados de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Teorema de Pitágoras. Y tenemos que también existen lo que se llaman ternas pitagóricas, que se hacen referencia al conjunto de tres números enteros que satisfacen el teorema de Pitágoras. Por ejemplo, aquí hay tres primeras ternas pitagóricas, sabemos que son infinitas. En este caso estamos hablando de los números enteros que cumplen esta propiedad. Tenemos lo que se conoce como ley de seno, que esto aplica para cualquier lado, cualquier triángulo, no importa si es rectángulo o no. Tenemos que si tenemos un triángulo ABC, ABC, tenemos que este lado mide A, este mide alfa, el opuesto mide alfa, este es B, el opuesto mide beta, y este es gamma, el opuesto mide, no, este mide C, el opuesto mide gamma. Entonces tenemos que se cumple lo siguiente, que si yo divido seno de alfa, para A va a ser igual a seno de beta, para B va a ser igual a seno de gamma, para C. Entonces esta desigualdad se cumple. También tenemos que se cumple la ley del coseno. La ley del coseno, en cambio, me dice que es para un mismo triángulo, digamos, para cualquier triángulo ABC, digamos que este ABC, este lado mide A, este C y este B. Entonces digamos que este es alfa, este es gamma y este es beta. Entonces se cumple esto que está aquí. Se cumple que el cuadrado de uno de los ángulos, de los lados, digamos que al cuadrado es igual al cuadrado de un lado, del otro lado, la suma de los dos cuadrados, menos 2 veces no, está ya, 2 veces B por C por coseno del ángulo entre ellos. Entonces, esto que está aquí. Esto es básicamente una generalización del teorema de Pitágoras y me puede servir para hallar, por ejemplo, me dicen hallar esto que está aquí. Me dice que tengo tres pueblos A, B, C, que están unidos por carreteras, tal y como se muestra en la figura adjunta. De A a C hay 6 kilómetros, de B a C hay 9, y entre estas dos carreteras hay 190 grados. Me piden hallar la distancia entre A y B. Entonces me piden hallar esto que está aquí. Por ley del coseno, yo sé que esa distancia al cuadrado va a ser igual a la distancia de AC al cuadrado más la distancia de CB al cuadrado menos 2 veces AC, CB, este por este, coseno de 120 en este caso, el ángulo entre ellos. Entonces ahí puedo reemplazar AC al cuadrado, sería AC 6, CB es 9, 2 veces 6 por 9, por coseno de 120, ¿cuánto es coseno de 120? Entonces yo sé que coseno de 120 está en el segundo cuadrante, el ángulo es 60, el ángulo equivalente, entonces coseno de 60, esto es igual a coseno de 60. Como el segundo cuadrante el coseno es negativo, entonces menos coseno de 60, es decir, es igual a menos coseno de 60 es 1/2. Entonces esto es igual a menos 1/2. Entonces por menos 1/2, entonces esto es igual a 36 más 81 menos este 2 con este se cancela, entonces más
6 por 9 es 54. Entonces esta suma te va a quedar, esto es 100. No, esto ¿qué es que hago? Esto de aquí, esta suma entre estos dos es 90. Más 81, 171. Sí, ¿no? 6 al cuadrado de 36, 9 al cuadrado de 81. Y sería, entonces AB sería igual a la raíz cuadrada de 171. Y esa es la respuesta. Entonces es un uso de la ley del coseno. Hace... Está bien. 6 al cuadrado más 9 al cuadrado menos 2 de 6 por 9 es 54. Se cancela este aquí, se queda más. 36, 80. Sí, está bien. Está bien, entonces esa sería la respuesta. Ya, ese es por ejemplo un uso de la ley del coseno. También podemos usar la ley del seno, en este ejemplo, por ese caso. O sea, obviamente se dan cuenta de que usan la ley del seno o coseno dependiendo de lo que saben. Si saben dos longitudes y el ángulo entre ellos, es ley del coseno. Porque no hay forma de que puedan saber el otro ángulo. Para aplicar la ley del seno deberían aplicar dos ángulos. Y ley del coseno si saben dos lados. Entonces, acá, por ejemplo, yo tengo dos lados, dos ángulos, entonces puedo aplicar más fácilmente la ley del seno. Me piden hallar BC. Yo por ley del seno, yo sé que, por ejemplo, aquí este digamos que es beta. Yo sé que por ley del seno BC sobre seno de beta es igual a AC sobre seno de 60. Entonces me tengo que sacar el seno de beta. Beta, yo sé que por propiedad de triángulos, 60 más 45 más beta me debe dar 180. Entonces aquí yo sé que esto de 105 más beta es igual a 180. Yo sé que beta va a ser igual a 180 menos 105. Beta va a ser igual a 75. Entonces tengo que sacar el seno de 75. ¿Cómo saco el seno de 75 sin calculadora? Entonces ahí tengo que pensar un poco. Recordar que 75 es 30 más 45. Entonces por así lo puedo sacar. Seno de 75 va a ser igual a seno de 45. Seno de 45 más seno de 30. Entonces, ¿qué es que hago? ¿Qué es que hago? ¿Qué es que hago? ¿Qué es que hago? Seno de 45 más 30. Entonces puedo hacer aquí la propiedad de suma de senos. O sea, bueno, seno de suma de dos ángulos. Recuerdo que esto es igual a seno del primero, coseno del segundo, más seno del segundo, coseno del primero. Todo el resto ya lo sé. Seno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Coseno de 30, raíz de 2 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2, ¿qué digo? Más seno de 30 es raíz de 2 sobre... No, seno de 30 es un medio. Y el coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Entonces esto es igual a raíz de 2 sobre 2 por... No, sobre 4, vamos acá. Raíz de 2 sobre 4 por raíz de 3 más 1. Entonces ese es el seno de 75. Bueno, ahí no está resuelto. Ahí ya puedo aplicar la ley del seno. Entonces yo veo que BC sobre seno de 75, que ya sé que es esto, sobre raíz de 2 sobre 4, raíz de 3 más 1, es igual a AC 40 sobre seno de 60. Seno de 60 ya lo sé también. Seno de 60, raíz de 3 sobre 2. Entonces yo veo que ahí BC va a ser igual a, esto lo paso a multiplicar, sería 40 por raíz de 2 sobre 4 por raíz de 3 más 1. Este 2 también pasa a multiplicar.
y el raíz de 3 por 2 y el raíz de 3 que queda aquí abajito. Entonces esto va a ser igual a, aquí puedo simplificar, 10, 1. Me va a quedar 20 raíz de 2 sobre raíz de 6, de 3, por raíz de 3 más 1. Entonces aquí puedo racionalizar esto para que sea más bonito. Pero ahí lo dejo nomás por ahora. Entonces así sería lo importante es cómo ver, cómo usar la ley del seno. Y bueno, en este caso tendría que usar la seno de la suma de dos ángulos. ¿Ya? Y finalmente vamos a ver una definición extra que me dice que si un observador, por ejemplo, está en una altura y ese observador está mirando hacia arriba, entonces el ángulo de la línea de vista a la horizontal, esto es lo que se conoce como ángulo de elevación. En cambio, si el observador está mirando hacia abajo, este ángulo se conoce como ángulo de depresión. Básicamente eso es lo que dice este objeto. Y un último ejercicio me dice que una torre inclinada forma un ángulo de 15 grados con la vertical desde su base. Es decir, esta es la vertical, aquí está la base. La torre entonces forma 15 grados. Aquí. Me dice que hay una persona que está a 100 metros desde la base. Aquí. Y me dice que la medida del ángulo de elevación con respecto al turista es de 30 grados. Me dicen que la altura debe despreciarse, es decir, asumo que está viendo justo desde el piso, básicamente. Su altura es despreciable, no afecta en nada su altura. Es decir, aquí hay 30 grados. Y me dicen que está a 100 metros desde la base, es decir, que aquí hay 100 metros desde la base de la torre. Me dice determine la longitud de la torre, o sea, tiene que determinar esta longitud. Entonces yo puedo ver que yo tengo aquí este ángulo, por lo tanto este ángulo lo puedo hallar, ya que aquí hay 90 grados, porque esta es la vertical. Entonces como aquí hay 90 grados, este tiene que medir es 50, no, 65, no, 75, para que así sumen 90. Acá, después de hacer suma de 180 grados, me va a tener que dar 75 grados. Entonces, como ya tengo los ángulos, yo puedo usar lo más fácil, es ley del seno. Entonces, ley del seno me dice que el seno de 30 sobre L es igual a seno de 75 sobre seno de 75 sobre 100 metros. Entonces, aquí yo puedo despejar L, que es lo que quiero saber. L va a ser igual a seno de 30 sobre seno de 75 por 100. Seno de 30 es 1/2 por 100 sobre seno de 70. Seno de 70 ya lo vimos acá arriba. Es esto que está aquí. Raíz de 2 sobre 2. No, ¿qué es que hago? Sí, raíz de 2 sobre 4. Por raíz de 3 más 1. Aquí yo digo que esto es igual a, digo que es L, va a ser igual a seno de 30 sobre seno de 75 por 100. Entonces, L va a ser igual a seno de 30 es 1/2. Seno de 75, ya vimos acá, es esto que está acá. Raíz de 2 sobre 4 por raíz de 3 más 1. Y por 100. Entonces aquí yo puedo ver que esto me va a quedar. Me va a quedar aquí por 1,50. Entonces me va a quedar 4 por 50 sobre raíz de 3 más 1. Entonces aquí yo puedo, esto es racionalizarlo. Esta sería la respuesta, pero la puedo racionalizar multiplicando por raíz de 3 menos 1, raíz de 3 menos 1. Y me va a quedar que esto es igual a
200. Esperen, ahí, 200 sobre, aquí me quedaría 3 menos 1. Y aquí me quedaría raíz de 3 menos 1. Es igual a... Esperen un rato, creo que... este raíz de 2, me olvidé. Este raíz de 2 también va a estar aquí. Entonces, tengo que tomarlo en cuenta también. Ya sé yo algo, me estoy olvidando. A ver, entonces vamos aquí. Entonces, este es 30 por 50. Y abajo me queda, multiplico mejor raíz de 6 más raíz de 2. Multiplico este raíz de 2 por aquí. Y esto lo racionalizo, me queda raíz de 6 menos raíz de 2. Raíz de 6 más raíz de 2. No, menos raíz de 2 mismo. Esto me va a quedar 200 por raíz de 6 menos raíz de 2 sobre 6 menos 2, 4. Entonces esto me quedaría 50 por raíz de 6 menos raíz de 2. Y esa es la respuesta, ya racionalizada. ¿Ya? Entonces esa sería la respuesta en ese ejercicio. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta con respecto a la clase de hoy que puedan hacer? ¿Algún comentario si les gusta? Entonces, y si no, entonces hasta ahí es la clase de hoy. Entonces, hasta ahí es la clase de hoy. Voy a dejar de grabar entonces. Voy a dejar de